Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Yo, Oscar Pérez, Melvin, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con lo técnico acá, en su programa Tras de la Posverdad. Por favor, recuerden suscribirse, mandar sus comentarios y darle a la campanita. Agradezco todos sus comentarios, realmente yo me siento como alimentado de espíritu cuando oigo los comentarios de ustedes, especialmente aquellos que me están proponiendo para presidente de Ucrania. Hoy quiero hablar sobre un tema bastante interesante porque aparentemente no es muy conocido en Latinoamérica y es sobre el nacionalismo ucraniano. Melvin, pon el video, por favor. Ok, esa es una canción que salió en el internet de unos jóvenes dominicanos cantando una canción en ucraniano, luego siguen en inglés, en español. Y yo estoy seguro que ellos no tienen la más mínima idea del significado que de esa canción. Para nosotros hablar sobre esa canción y sobre el nacionalismo ucraniano, tenemos hoy a nuestra compañera Elena Zaikina para que podamos entender la dimensión del nacionalismo ucraniano, porque una de las razones que ha presentado Putin, de una de las razones para comenzar la invasión de Ucrania ha sido la protección de la población rusa en Ucrania en contra de los ultranacionalistas. Y por eso yo creo que es importante que conversemos sobre estos temas. Hola, Liena. Hola. Gracias saludos. por estar acá. Gracias a ustedes. Ok, ¿tú oíste la canción? Sí, yo la recibí actualmente de Ucrania, me mandaron. Ok, entonces, Y ¿qué es esa canción? esa canción es himno de grupo, se llama UPA, es Los grupos guerrilleros, son los grupos nacionalista ucraniano. o sea, era la organización de llamada Liberación de Ucrania en los años... Que estaban trabajando, primero ellos formaron ese grupo y antes de comienza la Segunda Guerra Mundial, ellos pusieron, había diferencia entre líderes, pero el principal, Konovalets, lo mataron y después llegó Melnik, que era, él puso todo en manos de nazistas, alemanes. Okay. Déjame poner un poco de historia en todo eso. Antes de la Primera Guerra Mundial existían grupos separatistas pro-ucranianos en lo que era el imperio austrohúngaro y en lo que era Polonia. Pero Polonia era parte de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pero esos movimientos se limitaban a lo que hoy es la parte occidental de Ucrania. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que Rusia pierde sus territorios, la Primera Guerra Mundial, y surgen los territorios, muchos de esos nacionalistas tenían la esperanza de que en el Concilio de Versalles, que se hizo la distribución de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se tomara en cuenta el problema ucraniano, el cual no se tuvo problema. Entonces ellos intensificaron su lucha después de la Primera Guerra Mundial y
ahí es que surge esos grupos como el UPA. ¿Cuál fue la característica básica de esos grupos? Ellos estaban contra todos, contra polacos, contra soviéticos, contra rusos, contra alemanes, pero ellos vieron posibilidad con alemanes cuando alemanes llegan. Van a pelear con contra los soviéticos, judíos. En principio, contra judíos. Y la Ucrania sin judíos. Y como territorio de Ucrania Occidental era territorio de Polonia. Lvov, que es la capital ahora, era ciudad polaco Lemberg. Entonces ellos, los alemanes los aseguraron a ellos que cuando llegamos a Unión Soviética, que cuando vamos a coger ese territorio, ustedes van a tener su país independiente. Claro que los alemanes no tenían en mente nada de eso, a ellos no les interesaban independencia de unos bárbaros que somos para ellos todos. Hitler dijo que los alemanes decían con el libro de Gashek de Checoslovaquia, como dijo un coronel alemán, a los eslavos hay que ahorcar primero y después encontrar si son culpables o no. Esa más o menos la idea era de Hitler también. Entonces lo usaron a ellos y cuando llegan alemanes en Ucrania, los líderes de UPA, Bandera, lo arrestaron porque a los alemanes no estaban enterados. Melvin, ¿puedes poner la foto de Bandera? Esa foto de Bandera ahora, iban los marches de esos nacionalistas en Kiev llevando los retratos de Bandera, que le dieron nombre de héroe de Ucrania. Héroe de Ucrania. Y entonces, muchos de ellos, como Bandera estaba arrestado por alemanes, muchos de ellos se metieron en... alemanes formaron dos divisiones. La división Nightingale, que yo creo que así, es una palabra alemana, y otra división famosa, división de SS. Los más malos de SS es grupos de la Segunda Guerra Mundial, eran grupos más crueles, más agresivos que estaban. Entonces formaron una división SS Galichina, nombre del lugar de Ucrania Occidental. Y esa gente los alemanes usaron para... Esa gente estaban haciendo todo trabajo sucio de los alemanes. Hasta salió una película alemana ahora donde los alemanes tratando de explicar cómo pasó se llama Nuestros Padres. Hay en YouTube esa película. Entonces, el soldado alemán como presentan como una persona con sentimiento. Entonces vienen grupos de SS a matar a judíos y soldados está contra esto. Pero entonces vienen ese grupo de ucranianos y dice quiénes son. Dice que son ucranianos, no son gente. Ellos hacen todo el trabajo, ellos matan al judío. El soldado trata de... esa es película alemana, ¿no? Ese no que yo estoy diciendo. Así que lo presentan ellos. En 1943, ese grupo de UPA, que son héroes en Ucrania ahora, ellos cometieron un genocidio en Volyn, se llama... Wikipedia dice la tragedia de Volyn, pero el gobierno del Sejm de Polonia lo considera como genocidio contra los polacos. Mataron miles de personas, hay fotos. La cifra oficial por parte de los polacos son 100.000. O sea, 100.000 personas. Pero dicen que es toda cantidad de polacos que murieron en esa parte. Pero había muchos actos de, no solamente genocidio, que estaban matando a mujeres, niños recién nacidos. Esas son unas fotos que uno no puede ver. Esos son actos criminales totalmente. Entonces, ese tipo de gente que son héroes. La pregunta es la siguiente.
es la limpieza étnica. Era la limpieza étnica parte del programa de los grupos nacionalistas que hoy se consideran héroes en Ucrania. Sí, completamente contra los judíos, especialmente porque era territorio de Polonia, y había muchos polacos en Volhynia. Campos de polacos se estaban eliminando físicamente. O sea, en un video anterior, nosotros presentamos cómo se fue formando Ucrania. Y la parte de la que nosotros estamos hablando, que sucedieron todas estas cosas, donde estaban estos movimientos nacionalistas y todo eso, es solamente en la parte que fue agregada a Ucrania por parte de la Unión Soviética en el periodo 39-41. O sea, que todo este movimiento que hoy controla el gobierno en Ucrania es resultado de actividades de grupos nacionalistas que existieron exclusivamente en esa parte. Esos grupos nacionalistas ni siquiera actuar ni en Kiev, ni en la parte central de Ucrania, ni mucho menos en la parte oriental de Ucrania. Entonces, lo que ustedes ven hoy dominando el gobierno en Ucrania son los seguidores espirituales de esos grupos que no tienen nada que ver con la mayoría absoluta de los ucranianos. El 73% de los ucranianos en las últimas elecciones de 2019 para la presidencia votaron por Zelensky, porque Zelensky prometió paz e inclusive que el problema de la prohibición de la eliminación de la rusofobia dentro de Ucrania. Entonces, hay una cosa que es interesante para mí. Yo sé que hay mucha discusión sobre, inclusive en la prensa, sobre hasta qué punto son estos grupos reales hoy en Ucrania. O sea, porque la historia de UPA y de esos grupos nacionalistas está documentado por 4 países. Estamos hablando de la Unión Soviética, Rusia, Unión Soviética, Polonia, Alemania e Israel. Porque dentro de los enemigos básicos de la UPA estaban los rusos, los judíos y los polacos. Entonces, inclusive hasta el día de hoy, esa política de la ucranización de Ucrania, eso significa sacar de todo lo que es Ucrania cualquier persona, cualquier vestigio, cualquier tipo de demostración de cualquier tipo de cultura que ellos consideren que no es ucraniana. No puede haber cultura rusa. Bueno, al Prieto de Pushkin le acaban de tumbar la estatua en Kharkov. En Kharkov, sí. En Kharkov le tumbaron la estatua simplemente porque, bueno, él hablaba ruso. El gran general de la Segunda Guerra Mundial, Yukov, su estatua también fue eliminada. Y yo me imagino que dentro de poco la literatura de Gogol, porque escribió en ruso, pues también va a estar prohibida, y Bulgakov me imagino que lo van a prohibir también. Porque Bulgakov escribió en ruso. Pero Bulgakov era ruso, él nació en Kiev y él escribió mucho sobre ese movimiento nacionalista, criticando. Y yo te voy a decir que mi papá era ucraniano, él murió cuando yo tenía 8 años y todavía yo recuerdo ese sentimiento de él contra ese nacionalismo, como él como ucraniano odiaba, y cuando él quería ofender a alguien lo llamaba bandera. Es el líder de UPA, himno de canción que están cantando dominicanos, himno de esa gente nazistas. No, pero cógelo, cálmate, porque que ellos siempre llanamente, perdónalo, porque ellos no saben, pero entonces, o sea, por eso estamos hablando aquí, para que aprendan. O sea, la misión de este programa es simplemente traer información. Señores, no nos crean a nosotros. Si quieren algo más, pueden dirigirse al Museo del Holocausto, los archivos del Holocausto de Israel. Y hay muchísima información a todos los niveles sobre los genocidios
tanto en contra de los judíos, que mataron más de 35.000 personas, como en contra de los polacos, pues causados por estos grupos nacionalistas. Eran realmente, y todo el mundo lo considera terroristas. Por eso, por favor, yo entiendo que nosotros queremos ser simpáticos porque se ha dibujado a Ucrania como este débil país que ha sido atacado por este monstruo cruel que se llama Rusia, para destruirlo porque ellos son un país democrático y los rusos no soportan la democracia. Es un país próspero y los rusos no soportan un país próspero. Pero la realidad es que tenemos que conocer la historia para que a nosotros no nos engañen. Yo sé que esos muchachos que están cantando ahí no saben lo que existe detrás de esa canción y cuál es el peso histórico de lo que está sucediendo ahora. En un programa posterior hablaremos de por qué el nacionalismo polaco, ucraniano, pudo sobrevivir y el papel que jugó ciertos dirigentes soviéticos como Nikita Khrushchev, que liberó a muchísimos de ellos de la cárcel y permitió que los que estuvieran fuera del país regresaran a la Unión Soviética en los años 60. Los hijos de ellos y esas personas son los que hoy están resucitando ese fascismo y ese ultranacionalismo genocidio de los años 30, 40 que vivió desgraciadamente Ucrania. Gracias por su atención. Recuerden un puntico, suscribirse, darle a la campanita y síganos mandando sus comentarios. Gracias y hasta el próximo. Gracias.